Muy bien, mis amados, sigamos orando por nuestro pastor Enrique, ¿verdad? El Señor tiene el control de su vida y de su salud, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Y el tema de este mensaje es: las promesas de Dios sobre el mañana nos dan esperanza. Las promesas de Dios sobre el mañana es nuestra esperanza para nosotros como creyentes. Y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y hoy culminamos el capítulo 4, hermanos. Hoy vamos a ver del 13 al 18. Y la próxima vez que Dios me dé la oportunidad, vamos a estar hablando preparados para el día del Señor. Este pasaje, hermanos, comienza con un nuevo tema. Un tema que inquieta a las personas y ofrece al hombre y a su mundo la más gloriosa esperanza que uno pueda tener. El tema es el regreso de Cristo a la tierra y la resurrección de los muertos. Es un tema del cual se debe prestar mucha atención, pues el regreso de Cristo trae muchas bendiciones para nosotros como creyentes, pero también desatará el más terrible juicio para aquellos que no quisieron aceptar al Señor como su Señor y Salvador de su vida. Con esto en mente, acompáñeme a leer el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, de los versos del 13 al 18. Y en reverencia a la palabra, le invito a que se ponga en pie. Y lo vamos a leer con el permiso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. Puede sentarse. Número 1. Aquí vemos una preocupación, ¿verdad? Los hermanos tesalonicenses estaban preocupados. Y su preocupación era: ¿qué pasa con los cristianos que mueren? Y lo podemos ver en el verso 13.
La preocupación de la iglesia de Tesalónica tenía que ver con los creyentes muertos. Su preocupación era si sus seres queridos que habían muerto participarían de la resurrección cuando Cristo viniera a la tierra. Recordemos, hermanos, en los pasajes, en las prédicas pasadas, hablé sobre la iglesia de Tesalónica que acababa de ser fundada, no tenía mucho tiempo. Pero también hablé que esta iglesia estaba siendo cruelmente perseguida y se encontraba bajo un constante ataque. Algunos creyentes estaban muriendo, otros quizás estaban siendo martirizados y Cristo no había regresado. Entonces en ellos había muchas preguntas, ¿verdad? En la mente de los tesalonicenses surgía todo tipo de preocupación, tal y como sucede con cada generación que pasa en este mundo. Mi amado hermano, cuando un familiar se muere, de seguro que vamos a experimentar dolor y tristeza. Pero no debemos de sufrir desconsuelo por nuestros hermanos creyentes que han partido, porque ellos sí tienen esperanza. Mi amada iglesia, yo sé que el dolor de la partida de un familiar duele, porque es el más terrible dolor que uno pueda experimentar como ser humano, la pérdida de un ser querido. Y eso crea en nosotros tristeza, desconsuelo. Pero usted y yo debemos de tener claro que tenemos esperanza, que nuestros muertos en Cristo tienen esperanza. Un comentarista dice lo siguiente para aquellas personas que no conocen de Cristo: para ellos sí existe el dolor y el desconsuelo, pero para nosotros no. Para nosotros que conocemos de Cristo, sí tenemos esperanza, pero en el corazón de esas personas que no conocen de Cristo hay un terrible dolor y desconsuelo. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, estas personas no tienen esperanza. Porque cuando Cristo venga a la tierra ya no va a haber tiempo de decir: hoy me arrepiento de mis pecados. Ya no, Cristo ya viene por su iglesia. El tiempo de la gracia se ha terminado. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, en la cual el que no cree en Cristo necesita aceptar al Señor Jesucristo. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Un comentarista nos muestra cuán desesperado es el mundo de los no creyentes, de los que no conocen de Cristo. Y en cuanto a este tema, él cita a algunos escritores de la antigüedad. Por ejemplo, hay uno de nombre Esquilo. Vaya nombre, ¿verdad? Esquilo, uno de los grandes escritores de la tragedia griega en el siglo V antes de Cristo. Y a este hombre se le conocía como el padre de la tragedia. Y este hombre dijo: mire, una vez que el hombre muere, no hay resurrección. Qué equivocado estaba. Otro, el cual su nombre es Teócrito, un poeta griego. Él dice: hay esperanza para los que viven. Mire lo que él dice: hay esperanza para los que viven, pero aquellos que han muerto no tienen esperanza. Otra X para él. Así piensa el mundo que no conoce de Cristo. Pero nosotros, los creyentes, que conocemos que Cristo murió y resucitó al tercer día, tenemos una esperanza gloriosa, amada iglesia.
Nosotros sí tenemos esperanza. Por lo tanto, no debemos de entristecernos. ¿Por qué nos vamos a poner tristes? Como dije al principio, duele. A mí me dolió la pérdida de mi mamá, la pérdida de mi hermana, la pérdida de mi sobrina en tan solo una semana. Me dolió. Y duele. Pero la más gloriosa noticia es que ellos resucitarán un día para encontrarse con Jesús. Qué gloriosa noticia. Y esto me lleva a mi segundo encabezado, el hecho, o sea, los hechos. Versos 14 y 15. Y dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Fijémonos en las palabras. Con Jesús, Dios traerá con él, cuando él regrese, a los creyentes que han partido. Eso es exactamente lo que las Escrituras nos enseñan. En Lucas 23:43 dice: entonces Jesús dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo Jesús eso? Al ladrón, ¿verdad? Al que se arrepintió. Le dijo: de cierto, hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no pasado, no la próxima semana, no cuando haya cupo, no. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Filipenses 1:23, el apóstol Pablo dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo. Lo cual, dice el apóstol Pablo, y lo estoy leyendo en la Reina Valera 60, lo cual dice el apóstol Pablo, ¿es mejor? No. Mucho mejor, tampoco. El apóstol Pablo dice, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor. Gloria a Dios. Muchos se aferran a este mundo. Se aferran a las riquezas, a la casa, al carro, a la esposa, a los hijos. Se aferran a este mundo. Y se les olvida que allá arriba hay algo muchísimo mejor que la casa con piscina que tenemos. Por fe, dice mi esposa. Está bien, me gusta tu fe. Gloria a Dios. Amados, lo que estoy diciendo es esto. Los creyentes que han muerto están con el Señor, están viviendo con Él. Por lo tanto, ¿por qué debemos de estarnos preguntando dónde están? ¿Por qué? Hermanos, cuando ellos murieron, ellos inmediatamente se fueron a estar con el Señor al paraíso, al cielo, y nunca serán separados del Señor. Por lo tanto, cuando Él regrese a la tierra, traerá con ellos a los creyentes que han partido. Pero no se me adelante, ahí vamos poco a poco. Algunos yo sé que ya están pensando. Pablo menciona 3 veces la palabra durmieron en él. Y cuando se menciona 3 veces la misma palabra, es una palabra muy importante. Él se refiere a los cristianos que duermen, mire, utilizando la palabra eufemismo de muerte.
eufemismo es una expresión que se utiliza en lugar de otra que resulta desagradable o ofensiva. Por lo tanto, el apóstol Pablo reconoce el origen del dolor y la confusión de los hermanos tesalonicenses. Por lo tanto, el apóstol Pablo utiliza la palabra dormir para describir la muerte. Hay una razón por la cual los autores bíblicos, incluso Jesús, describen a los creyentes que mueren como dormidos. En Mateo 24, Jesús dijo: apartados, porque la niña no está muerta, sino duerme. El sueño no es definitivo, siempre es temporal. Cuando los creyentes mueren, sus cuerpos duermen, pero su espíritu va directamente a la presencia de Dios. Segunda de Corintios 5:8 dice: pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar o estar presentes con el Señor. Cuando un creyente muere, su cuerpo duerme en la tumba, pero su espíritu inmediatamente va al que lo dio, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da y nos dio el aliento de vida cuando usted y yo nacimos. Por el contrario, cuando los no cristianos, aquellos que no quisieron saber nada de Cristo y aquellos que no quieren saber nada de Cristo, cuando mueren o cuando mueran, sus cuerpos van a la tumba como todos, pero sus espíritus van inmediatamente al infierno. Qué aterradora noticia. Lucas 16, 22, 23 dice: sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado en el Hades, en el infierno. El rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. La muerte no tiene la última palabra en la vida de los creyentes. Leon Morris expresa lo siguiente, un exegeta del Nuevo Testamento dice: para los cristianos la muerte ya no es ese adversario a quien nadie puede resistirse, ese tirano que lleva toda existencia valiosa a un final horrible. La muerte ha sido vencida por el Señor resucitado. La muerte ha sido vencida por Cristo. ¡Gloria a Dios! La muerte ha sido vencida. Este es el evangelio que usted y yo predicamos. El evangelio que usted y yo predicamos es un evangelio vivo, no es un evangelio muerto. Por lo tanto, amada iglesia, cuando hablemos del evangelio, hablemoslo con gozo y con valentía, porque estamos hablando de un evangelio vivo, de que Cristo vino a la tierra, murió por los pecadores, pero al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por todos, para que lleguen al arrepentimiento. Pablo quería que los tesalonicenses comprendieran que quienes mueren no sufren ninguna derrota ni experimentarán ninguna pérdida. Sus cuerpos pueden estar dormidos en la tumba, pero en el día del despertar está por llegar. Por lo tanto, los cristianos tesalonicenses tenían que estar atentos, tenían que estar
motivados, tenían que estar esperanzados y optimistas como usted y yo lo tenemos que estar hoy en día. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar motivados, tenemos que estar esperanzados, porque Cristo vendrá un día y nos llevará con Él, tanto aquellos que han muerto en Cristo como aquellos que están vivos. Primera de Corintios 15:54 dice al 57: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando este cuerpo se vaya envejeciendo y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Oh, gloria a Dios, esta palabra. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos la victoria. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi esperanza mía es, si es que no parto con el Señor, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Pero si no parto con el Señor y estoy vivo cuando Él regrese por su iglesia, voy a ver a mi madre, voy a ver a mi hermana y voy a ver a mi sobrina cuando Cristo venga, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Así que, hermano, no se ponga triste. Sé que duele. Y si usted ha perdido a su padre, a su mamá, un hijo, yo no sé qué ha perdido, y si murió en Cristo, resucitará. Resucitará. 3. Veamos los acontecimientos. Estos versículos detallan claramente los acontecimientos del regreso del Señor y de la resurrección. En primer lugar, el Señor desciende del cielo. Imagínense quién va a descender del cielo. La suprema majestad del universo, el Señor Jesucristo, rasgará los cielos y aparecerá milagrosamente en toda la espectacular gloria, pompa y poder del cielo mismo. Cristo vendrá por su iglesia. No mandará ni a Moisés, no mandará ni a Elías, no mandará ni a Josué. Cristo mismo vendrá por su iglesia. Gloria a Dios. La primera vez Él dejó el cielo para venir a la tierra y pagar por nuestros pecados, pero lo volverá a dejar una vez más para venir por su novia a la tierra. Jesús ofrece estas palabras de esperanza y consuelo a sus discípulos, y también nos la ofrece a nosotros, porque usted y yo somos discípulos de Cristo. Y Él dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy,
para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Gloria a Dios. Cristo fue a preparar una morada para nosotros. Y lo más glorioso, donde Él va a estar, ahí va a estar manantial de amor. Allí va a estar manantial de amor. Allí va a estar manantial de amor. Y nuestros familiares que han muerto en Cristo. Jesús cumplirá esa promesa cuando venga por su iglesia. Por lo tanto, los tesalonicenses y nosotros debemos de vigilar, esperar y guardar el día en que Cristo mismo venga por nosotros. Vigilemos, amada iglesia. Estemos en constante oración. Ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. El reloj del Señor se está agotando. Es tiempo de acercarnos más a Cristo. Es tiempo, hermano y hermana, de caminar como Cristo quiere que caminemos. Recordemos que al comienzo de la carta el apóstol Pablo nos insta a que caminemos en santidad. Amada iglesia, usted y yo debemos de caminar constantemente en santidad. También debemos de caminar amándonos los unos a los otros. Porque tenemos una esperanza futura de que Cristo pronto vendrá por su iglesia y nos llevará. En segundo lugar, el regreso de Cristo inicia mediante 3 llamados específicos. Una voz de mando, una voz de arcángel y la trompeta de Dios. Saber por qué Pablo elige cada uno de estos términos es difícil. Sin embargo, no es difícil de discernir la idea que él desea comunicar a la hora de utilizarlos. La voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta será la llamada inaludible de Dios a su pueblo, de que Jesús, el Hijo de Dios, el que murió y resucitó, el que está a la diestra del Padre, al que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, al cual en ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Esa llamada será suficientemente fuerte como para alcanzar tanto a vivos como a quienes o como aquellos que están en la tumba. Mi amado hermano, el general y jefe del universo gritará con un grito que todos lo escucharán y dirá, como lo dice Juan 11:13, Lázaro, ven fuera. Y yo no sé cuál va a ser la voz. Quizá la voz va a decir, creyente, ven fuera. Hijo, vámonos a casa. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cuántos están esperando esa voz, pero yo estoy anhelando esa voz cuando Cristo venga y diga, vámonos a casa, vámonos a casa. Allá ya no habrá más llanto y dolor.
allá estaremos adorando y adorando solamente a nuestro Padre Celestial. Allá usted y yo le vamos a ver tal y como Él es, cara a cara, mi amada iglesia. Pero para ello necesitamos estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Y para tú, amigo, que no conoces de Cristo, este es un llamado urgente. Necesitas aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, porque de lo contrario te perderás todo esto. El tercer evento que ocurrirá en el regreso de Jesús se refiere al orden en que la iglesia será arrebatada para estar con Él. Pablo dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes se van primero? Los muertos en Cristo. En Cristo. Luego, usted y yo, si estamos vivos, seremos arrebatados. ¿Sabe usted qué significa la palabra arrebatar? Es que está un niño acá y otro llega y se lo quita y dice: eso es mío. Así va a ser el Señor. Viene a arrebatar lo que es de Él. Cristo viene a arrebatar a su iglesia, a su hija, a su hijo. Cristo nos arrebata y nos lleva a vivir con Él. Este pasaje subraya el propósito por el que Pablo escribe. Él asegura a la iglesia de los tesalonicenses: quienes mueran no se perderán el regreso de Cristo. Pero para dejar claro este punto, dice que de hecho resucitarán primero. La muerte, hermanos, no los separó del Señor y no los separará tampoco cuando Él venga. Romanos 8:38 dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni el presente, ni lo porvenir, ni los poderes, nada, absolutamente nada me podrá separar del amor de Cristo. Qué promesa tan gloriosa. Qué gloriosa noticia. Los muertos y los vivos en Cristo seremos reunidos con Él. Jesucristo mismo vendrá a reunir a su iglesia pasada y presente, y ella será levantada en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, y será la unión familiar más hermosa que hay o que haya existido. Cuando yo leía esto y venía a mi mente la unión más maravillosa, me recuerdo cuando mis hijos vinieron a este país, y cuando yo veo entrar a mi hijo, a Abner, y lo veo entrar a este niño de 9 años, casi los 10, y tocan la puerta y entra mi hijo, mi corazón se partió de gozo, de alegría, y lo abracé y lo besé, lo levanté en alto, salí corriendo, le fui a comprar lo que necesitaba. Pues el encuentro con Cristo va a ser muchísimo mejor. Va a ser una unión familiar muchísimo mejor que el encuentro que yo tuve con mi hijo. Qué noticia tan gloriosa esta. Y el versículo 18 nos da una conclusión adecuada.
nuestra esperanza está asegurada, amada iglesia. La preocupación de Pablo aquí es pastoral y no escatológica. Podemos desear que haya más o que él haya divulgado más detalles, pero está claro que esa no era la intención del apóstol Pablo. Afortunadamente, por una revelación del Señor, en el verso 15 nos abre los ojos a algunas verdades transformadoras. Y estas verdades pretenden animar y no confundir. El objetivo del apóstol Pablo era dar respuestas y no crear más preguntas. Para dejarlo claro, termina su discurso con esta exhortación. Verso 18. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Dios, amada iglesia, no revela los acontecimientos del final de los tiempos para satisfacer nuestra curiosidad. Nos habla de estos gloriosos eventos para que podamos prepararnos y confrontarnos los unos a los otros. Mi amado hermano, mi amada hermana, no hay necesidad de desalentarse en esta tierra. No hay por qué sufrir o por qué afligirse. No hay por qué desesperanzarse ni estar en ignorancia. El Señor propio nos ha dado la más maravillosa esperanza, y la esperanza es de vivir con Él para siempre. Esa es la gloriosa esperanza que nos depara el futuro a usted y a mí, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vivir con Él para siempre. En conclusión, Dios nos dijo que volverá un día y nos llevará a estar con Él. No podemos olvidar las palabras de Jesús en Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dígale a su hermano que tiene a la par. No olvides estas palabras, dígaselo. No olvides estas palabras. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Él nos dijo que vendrá por nosotros, y sí, va a venir. Jesús viene pronto, amada iglesia. Viene por su iglesia. Nosotros los creyentes estaremos para siempre con Él. Dios viene por su novia, por lo tanto la novia necesita estar vestida de blanco, de un lino resplandeciente, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Aleluya, Cristo viene por la novia. Y cuando Él venga, como lo dice Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Yo no sé qué está usted pasando, qué está usted viviendo. O quizás lleva años llorando a ese ser querido. Y el Señor en esta mañana nos dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá más muerte ni dolor. Un día se acabarán nuestras preocupaciones. Un día se acabará todo aquello que nos aflige. Un día usted y yo seremos transformados en un cuerpo glorificado. Algunos dicen, pastor, pero ¿qué va a pasar con mi hermano que se murió sin un ojo? Va a venir con un cuerpo glorificado. Glorificado, un
cuerpo nuevo, nuevo, nuevo. Gloria a Dios. Y cuando Él venga, no habrá más duelo ni clamor, porque las primeras cosas han pasado. Gloria a Dios.